Hoy vamos a ver la guerra por el Pacífico, la historia de cómo estos pueblos hermanos se desgarran en guerras para definir los límites del sur del continente. Los límites del sur del continente no fueron fáciles. Hubo momentos muy complejos en la formación del sur de nuestro continente, hermano. Y hubo momentos de guerras. Estuvimos viendo en los especiales del Paraguay la guerra de la Triple Alianza y cómo esto le quitó muchísimas posibilidades históricas al Paraguay. Ahora vamos a ver, para contestar preguntas como ¿por qué Bolivia no tiene salida al mar? ¿Por qué la Antofagasta hoy día es chilena? ¿Cuáles son las relaciones con el Perú? Todo esto nos llevó a una gran guerra por el dominio del Océano Pacífico. Y eso es lo que vamos a contar hoy. Entonces, resulta que el cambio de la estructura del virreinato a la estructura de las repúblicas, sobre todo si no se ha hecho nunca antes en la vida, es un cambio muy grande. Estábamos viendo la vez pasada las independencias y habíamos quedado en Bernardo de O'Higgins, liberando Chile, y luego intentó gobernar después y luego intentó regresar, y cuando vio que su regreso políticamente no era viable se fue para Lima y va a pasar el resto de sus días en Lima, no en el Chile que él conquistó y que él liberó, sino en Lima. Ahora, una vez pasen las independencias, una vez concluido el proceso que nos hermanó y del cual salió toda esta profunda unidad histórica y cultural que es América Latina, viene la parte más complicada. Después de las independencias es muy común que los pueblos entren en guerras civiles después de terminar los periodos coloniales, porque una cosa es que a usted lo manden desde un poder central que queda al otro lado del Océano Atlántico, en ultramar, y que esté representado a través de virreinatos e instituciones de la corona española. Es que ahí no hay ninguna discusión. La corona manda, extrae toda la economía minera, extrae el oro, todos los recursos, y toda la organización virreinal se montó para una economía de extracción, o sea, cómo organizar administrativamente el dominio español para sacar el oro de ahí y llevarlo para España. De eso se trataba todo. Entonces esto va a tener todas las vueltas administrativas que sean necesarias, las salidas por el Paraná al Río de la Plata para poder sacar por el Atlántico, o las salidas, en todo, digamos, va a ser una organización para una economía extractiva de un imperio colonial que estuvo aquí casi 500 años. Ahora se fue, y entonces ¿qué hacemos? Entonces aquí vienen todas las discusiones de qué decisiones políticas se van a tomar, si van a ser federalistas, centralistas, republicanos, monárquicos, cuáles son las tendencias. Cada una de estas cosas es una decisión. Es una decisión importante porque le va a dar el rumbo y la configuración a un país. Por eso es común que después de las descolonizaciones o de las independencias haya guerras civiles, y las hubo. Las hubo en Argentina, muchas. Eso es una de los textos que se ve en la novela de Ernesto Sábato sobre Héroes y Tumbas. Hay una lectura sobre estas guerras civiles. Hubo guerras civiles en Colombia, muchas. Hubo guerras civiles en muchas partes del continente por la definición de estos límites y de estas nuevas decisiones. Hubo guerras en México también bravísimas, que lo vimos en su momento. En Chile no. En Chile pasaron otras cosas. En Chile, las guerras que los chilenos van a tener no van a ser guerras civiles entre ellos, inclusive lograron un periodo de estabilidad bastante grande a nivel institucional después de las independencias. Las guerras que ellos van a tener, y las van a tener muy grandes, van a ser con sus vecinos, van a ser con Perú y con Bolivia. Esas sí van a ser unas guerras muy grandes. Entonces, ahí hay una diferencia, digamos, en el rumbo de Chile al rumbo, por ejemplo, de la Argentina, o al rumbo, por ejemplo, de Colombia. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos la estructura de los virreinatos eran porciones de tierra gigantescas,
que no necesariamente tenía que estar completamente conquistadas, como lo vimos en el episodio de la conquista, que el sur del Biobío, en el territorio mapuche, no, finalmente allá los españoles no se pudieron asentar nunca. Aquí había un acuerdo, era sobre las ciudades, sobre las capitales, pero no había un acuerdo sobre los territorios propiamente dichos, porque eran tan grandes, tan vastos, tan inmensos, que no había quien pudiera realmente establecer los límites de eso, por un lado, y porque tampoco era mucho el afán, si todo era español. ¿Cuál era el rollo? Lo único importante era que Tordesillas sí quedara muy claro, porque ese era el límite con el Imperio portugués. Pero de Tordesillas para el lado español, pues eso daba más o menos lo mismo atrás que en las espaldas. Entonces, pues hay unos cambios administrativos con las reformas borbónicas, como habíamos visto en los especiales del Paraguay, que Paraguay pertenecía administrativamente al Virreinato del Perú, pero políticamente al Virreinato del Río de la Plata y así. Entonces, en el sur tenemos 3 virreinatos: el Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Teniendo claro que el Virreinato del Perú es el del billete, es el del combo, es el del peso específico, el propio, el Virreinato del Perú y el de Nueva España. Ese Virreinato del Perú estaba compuesto por los países que hoy son Perú, Bolivia y Chile, y el Paraguay a ratos. Sí, porque le digo porque pertenece a ellos, pero también pertenece al otro. Y el Virreinato del Río de la Plata está conformado por los países que hoy son Argentina, Uruguay, y como le digo, Paraguay estaba que pa' aquí que pa' allá, o sea, pertenecía al uno y al otro de alguna manera. Entonces ahora nosotros, cuando estábamos viendo la historia del Paraguay y la guerra de la Triple Alianza, los 2 especiales festivos que hicimos sobre la historia de este fascinante país, estuvimos viendo los problemas de límites que ellos tuvieron, la guerra que tuvieron contra Brasil, Uruguay y Argentina, que los desbarató, y la guerra que tuvieron contra Bolivia por los territorios del Chaco, ¿sí? Ahora nos vamos al otro lado del sur, enfrente, y vamos a ver la guerra que Chile tuvo con Perú y con Bolivia por la definición de los límites. Y ese es el cuento que vamos a echar hoy, y por qué pasó y de qué manera, y cómo quedaron definidos los límites actuales de esos países, las heridas, los conflictos, los problemas, y la razón por la cual los partidos entre estos pueblos son partidos particularmente rudos cuando se enfrentan en las copas. Entonces, resulta que hay un momento en que Chile, después de la independencia, como les digo, logra una serie de gobiernos conservadores que van a mantener una estabilidad férrea, con una democracia arreglada a través de una, de una corrupción de votos que hacía que siempre estuvieran los mismos en el poder. Pero de una u otra manera era una sociedad sumamente conservadora, con unas ideas muy arraigadas en el mundo colonial todavía, pero de todas maneras muy estables. Muy estables quiere decir que no tuvieron el nivel de guerras que tuvieron sus vecinos. Entonces, como ellos tenían una estabilidad económica y una estabilidad política grande, se les hablaba como la Inglaterra del Sur. Pagaban sus deudas, no parecía tener problemas de mayor envergadura, y este mundo conservador de ideas tan supremamente arraigadas en lo conservador va a ser también una parte muy importante de Chile. Muy importante, porque Chile, digamos, son varios pueblos en un solo pueblo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces resulta que hay un momento en que tenemos que tener en cuenta una cosa: Chile es una franjita en este momento de nuestra historia, pero es un hilito, porque al sur del Biobío están los mapuches. Eso todavía no es territorio chileno y los españoles no los conquistaron jamás. Y al norte hay otro río, que es el río Aconcagua. Esto es una franjita pequeñita, si tenemos en cuenta que Antofagasta, la provincia del norte, pertenecía en el momento en que empezamos nuestro relato al Perú. Si tenemos en cuenta que Antofagasta, en el momento de empezar este relato, pertenecía a Bolivia. Toda la provincia norte de Antofagasta era boliviana. Y al sur del Biobío estaban los mapuches. Entonces lo que nos queda de franja entre el Biobío y el río Aconcagua, o sea, antes de que empiece Antofagasta, eso era Chile. Era una tirita, y bien estrechito que es.
Sí, porque acuérdate que está entre la cordillera y el océano Pacífico, eso no, digamos, ni para el mar ni para la montaña se puede expandir más porque ahí hay unos límites naturales enormes. Entonces toda la potencialidad de Chile está en el océano Pacífico. Toda su fuerza, su proyección histórica, su proyecto está en el control del océano Pacífico. Por eso se llama la Guerra del Pacífico, ¿sí? En realidad es una guerra entre Chile, Bolivia y Perú, pero fundamentalmente, y la más brava, va a ser entre Chile y Perú. Entonces, ellos tienen una tirita, así pequeñita, pero una tirita muy, muy reducida. Y resulta que los peruanos y los bolivianos quieren organizarse de la siguiente manera. Ellos quieren organizarse en una confederación que sea poco más o menos lo mismo que era el virreinato del Perú, pero como repúblicas. Entonces una república confederada, la confederación que tendría el estado norperuano, el estado surperuano y la Bolivia. El estado norperuano sería la parte que limita con Ecuador y con Brasil. Y el estado surperuano sería el sur del Brasil, toda la parte costera, y luego todo lo que queda, lo que es Bolivia. Entonces, lo que era Bolivia en esa época quiere decir Antofagasta. Entonces, si esto nos llegaba hasta el río Aconcagua más o menos, era un proyecto muy grande, tan grande como la Gran Colombia. Sí, era un proyecto, digamos, estamos pensando en las posibilidades de crear confederaciones. Así también se pensaba en las provincias unidas del Río de la Plata o los pueblos libres del Río de la Plata, que incluían la banda oriental del Uruguay, o la metían dentro del virreinato, dentro de las provincias unidas, y quedaba el Uruguay como una especie de departamento o de provincia de los pueblos del Río de la Plata, motivo por el cual Artigas dijo no, aquí hacemos un límite y creamos la banda oriental del Uruguay. Estamos en la misma discusión que se hizo con la Gran Colombia, que si nos unimos con Ecuador, que si nos unimos con Venezuela, que si Panamá, la misma. O sea, estamos viendo a ver cómo nos vamos a agrupar ahora que ya España no está aquí, ahora que las decisiones históricas dependen de nosotros. Entonces, existe este proyecto, la Confederación, que es todo el territorio del Perú, más todo el territorio de Bolivia de la época, o sea, incluyendo toda la provincia de Antofagasta. Entonces, eso para Chile es una amenaza. Desde el punto de vista chileno, es un proyecto tan grande territorialmente de lo que antes era el virreinato del Perú, que se los tragaran era cuestión de un pasito. Podían toser y llevarse la telita que Chile era en ese momento, desde el punto de vista chileno. Estamos en la historia de Chile. Después de la historia de Chile, vamos a ver la historia del Perú. Y cuando veamos la historia del Perú, con todo el tiempo que los peruanos requerirán para su historia, vamos a ver desde el punto de vista peruano cómo es la cosa. Pero a grandes rasgos, los peruanos y los bolivianos quieren hacer una federación, y los chilenos consideran que esa federación es una amenaza para ellos porque es demasiado grande y ellos muy chiquitos. Entonces Diego Portales empieza a instigar contra la federación, pero el problema es que todas las discusiones que se van a presentar sobre los límites en este momento se van a resolver por la guerra y no por los tratados. Y eso es lo que convierte la historia de este capítulo en una historia trágica, que todo se resolvió a las meras malas. Entonces directamente atacaron la confederación, o sea, no estamos de acuerdo, no nos parece, y atacaron, ¿sí? Y se formó una guerra ahí, en lo que, digamos, aquí no hubo un espacio de discusión que hubiera permitido encontrar una salida consensual a los diferentes proyectos que se estaban armando. Aquí esto se fue a las malas y ahí arrancó una guerra. Esta guerra es entre 1836 y 1839. Esta guerra es el antecedente de la Gran Guerra del Pacífico, que es la que realmente va a terminar definiendo los límites. Entonces, en esta guerra hay una serie de rivalidades, porque hay rivalidades también por los puertos de Valparaíso, y con respecto al Callao. No existe el Canal de Panamá. Como no existía el Canal de Panamá, porque esto es antes de que se lo hicieran, entonces el paso era por el Pacífico.
y el paso del Pacífico atraviesa los puertos de Valparaíso en Chile o del Callao en Lima. Entonces hay rivalidades también por los puertos y su control en el Pacífico, y hay rivalidades por el guano y el salitre, que son recursos importantísimos para la fertilización y para la agricultura en la época, y hay rivalidades por el surgimiento de los límites de los estados nacionales en esta zona. Y todos estos factores van a jugar en que haya niveles de confrontación, y como lo digo, esto no se fue a tratados, esto no se fue a mesas, esto no se fue a discusiones, esto se fue a guerras. Entonces hay una primera guerra que es la antecedente de la siguiente, y en esta guerra Bolivia se va a ver perjudicada, pero más adelante Bolivia se va a ver ya en una situación sumamente complicada, que es con la siguiente guerra. Digamos, esta es una primera confrontación. El objetivo de esta confrontación es impedir que la Confederación se pueda realizar como proyecto. Es fundamentalmente eso. O sea, más que quitar o poner, es impedir que la Confederación se vuelva proyecto, porque la Confederación sería tan grande, tan importante, tan poderosa, que no le daría una viabilidad a Chile, que en ese momento es pequeñito. De eso se trata, y eso es lo que pasa. Entonces es toda la instigación del ministro del Interior, que era Diego Portales, chileno, y se van a las malas y paran el proyecto de la Confederación. Es lo primero que va a pasar ahí. Pero más adelante, digamos, este antecedente es el que nos va a llevar a la guerra que va a definir esto. Y esa guerra es la guerra del Pacífico. Y esa es la que vamos a ver después de la pauta comercial. Entre las primeras guerras, entre la guerra contra Bolivia, contra la Confederación, que es la de 1836 a 1839, y la guerra por el Pacífico, van a pasar mucho tiempo, porque la de guerra por el Pacífico es en 1879 a 1883, 84 finalmente. Ese tiempo va a ser un tiempo de mucha estabilidad para Chile. Como les digo, su estructura es diferente, su condición institucional es diferente, y ese tiempo que en otros pueblos, incluida la Argentina y nosotros, hay guerras civiles, ahí no hay guerras civiles. Ahí hay otra cosa, hay una formación institucional diferente. Entonces, resulta que hay un recurso que en el siglo XIX es muy importante. En el siglo XIX la agricultura es fundamental para alimentar una creciente cantidad de población, y es tan importante que por eso es que van a llegar muchas de las grandes migraciones al sur del continente. Entonces la agricultura se basa en unos recursos que se llaman el salitre y el guano, que son fertilizantes para la agricultura y de la cual estos pueblos son exportadores. Antofagasta, que en el momento de nuestro relato pertenece a Bolivia, tiene todo lo que usted quiera en salitre, tiene todos los recursos, pero Bolivia no posee el capital, el billete para poderlos explotar. Como Bolivia no tiene el billete para poderlos explotar, entonces la concesión de la explotación de estos recursos se la va a dar a una compañía que es mixta entre los chilenos y los ingleses, ¿sí? Para que las exploten ellos, que son los que tienen el billete. Entonces, esto se hizo a través de un tratado en el cual Bolivia se compromete a no subir el impuesto a las exportaciones de salitre. Pero Bolivia empieza a necesitar liquidez, y en 1879 Bolivia sube el impuesto y le clava 10 centavos por quintal a Chile por las exportaciones del salitre. Chile protesta y dice que no le va a pagar ese impuesto, y que le está cambiando las reglas del juego, y que había un tratado en que se comprometía a no hacer eso, y que por qué le va a venir a hacer eso ahorita, a cuenta de qué. Bolivia dice que así es la vaina, y que qué hacemos, que le clavo el impuesto y que no se lo pago, y yo se lo clavo y que no se lo pago. Entonces, mientras tanto, Perú y Bolivia habían hecho una alianza defensiva, una de esas alianzas como las que vimos en la Primera Guerra Mundial, que si usted atacaba a uno de los dos países, el otro tenía que meterse a defenderlo. Habían hecho esa alianza por su lado, por separado, y inclusive invitaron a la Argentina a meterse en esa alianza, pero la Argentina no se metió porque tenía el problema de límites con Bolivia por el sur de Bolivia, que es el norte de la Argentina, que es Tarija.
Si Argentina no hubiera tenido cuestiones limítrofes con Bolivia por Tarija y se hubiera metido en esta alianza defensiva, es posible que el esquema de la Triple Alianza que desbarató el Paraguay le hubiera tocado a Chile, pero así no fue. Argentina no se metió en ese tema porque Argentina estaba en lo suyo. Entonces, había una alianza defensiva que se había hecho en otro momento entre los peruanos y los bolivianos. Como Chile no acepta el impuesto y Bolivia no cede en que no lo pagan, y aquí les repito, el drama es que esto no se conversó, esto no se dirimió en disputas o en tratados, sino a las malas. Entonces Chile simplemente invade Antofagasta, o sea, se mete allá, ¿ve? Entonces, y empieza la guerra, Trun empezó la guerra. Y dice, pero a ver, si todo estaba como tan bien, o sea, las cosas no parecía que tuvieran esa manera de resolverse, pero se resolvieron así. Chile se metió en Antofagasta, ¿sí? Y por la alianza defensiva que el Perú tenía con Bolivia, el Perú se metió a apoyar a Bolivia contra Chile. No era una guerra del Perú a la hora del té, pero resulta que el Perú se metió por la alianza que tenía con Bolivia y ocupada estaba Antofagasta, ¿sí? Y ocupar Antofagasta era poder explotar y exportar el salitre, que era el recurso fundamental para la agricultura en el siglo XIX. Y así es que empieza la guerra. Entonces se mete el Perú ahí y se mete Chile. La primera parte de la guerra es en el Pacífico. Son batallas marítimas de la Armada chilena contra la Armada peruana. Porque acuérdese que en esta región de nuestro relato todo se define en el Pacífico, porque es donde están los puertos, Valparaíso y Callao, ¿sí? Que eran, digamos, ¿quién es el que va a tener ahí como el control sobre el Pacífico? ¿Quién va a ser el duro del Pacífico? Recordando, aún no existe el Canal de Panamá. Entonces, como no existía Panamá, había que dar el vuelto, no, por hasta el Cabo de Hornos, y sí, más allá del Estrecho de Magallanes, toda la vuelta había que darla. Entonces, por eso es que estos dos puertos de acá son sumamente importantes, Valparaíso y Callao, Valparaíso en Chile y Callao en el Perú. Entonces se meten los peruanos. Pero en la primera parte, la Armada chilena termina por derrotar a la Armada peruana. Y una vez que los derroten, se van a meter en el territorio peruano. Se van a meter en el Callao y van a llegar hasta Lima. O sea que mire cómo va esto. Ya invadieron Antofagasta y al derrotarlos en el mar ya están en Lima, en Lima, ¿sí? Ya atravesaron el Callao, que es el puerto, y ya llegaron a la ciudad, que es Lima. Entonces esto ya es una guerra directamente de Chile contra Perú. Esa guerra es una definición de identidad histórica a los dos pueblos. Esa guerra es un antes y después. Esa guerra le da a cada uno de estos pueblos un punto de partida en su recuento con la historia. Tanto que cuando uno va a Lima y ve la historia del Perú en los museos, hablan mucho más de la guerra contra Chile que del proceso mismo de la independencia, porque cuando estemos en la historia del Perú veremos que el proceso de la independencia en Perú es visto de una manera diferente porque ellos eran el virreinato. Entonces realmente la guerra, la que van a librar los peruanos, es la que van a librar contra los chilenos, casi más que la que libraron contra los españoles, porque la de los españoles es la unión de los dos ejércitos, el de los Andes con el del norte, en el territorio del Perú. Pero no es una guerra de los peruanos, sino de los ejércitos en el territorio del Perú. En cambio, esta sí es directamente con los peruanos. Están en el Callao y en Lima, eso llaman rancho. Eso es metérsele al rancho a los peruanos, y toda la Antofagasta ya ha quedado ocupada desde el principio, porque por eso fue que empezó la guerra. Entonces, eso hace que la cosa sea muy complicada. Hay dos distritos que quedaban en ese momento en las afueras de Lima, que son Chorrillo y Miraflores, que van a resistir bastante la embatida chilena, y por eso se les llama distritos heroicos,
porque resistieron. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente del Perú en ese momento le da por irse a Europa a buscar armas, y en un momento clave, entonces lo tumban, entonces eso genera una inestabilidad en la política peruana, y esa inestabilidad en la política peruana los debilita frente al ataque chileno, y al debilitarlos, pues quedan invadidos. Entonces, una vez invadidos, los peruanos se repliegan y empiezan a hacer una guerra de guerrillas contra los chilenos. Y esa guerra de guerrillas contra los chilenos no la van a poder derrotar. O sea, ahí quedan embarcados, ahí quedan encallados, y ahí no logran, digamos, consolidar, están ahí, ya han invadido, pero la guerra de guerrillas que declaran los peruanos hace que Chile no pueda consolidar la invasión a Perú, aunque estén ahí. Entonces, eso hace que este conflicto sea sumamente amargo. Y eso hace que haya muchas rivalidades entre estos dos pueblos hermanos. Entonces el pisco dicen uno que es de los peruanos, dicen que los de los peruanos, los chilenos dicen que es de los chilenos, y así con una gran cantidad de cosas. Y los peruanos tienen los dos cerros donde llegaron allá los chilenos, y todos los días pasan y dicen ahí estaban los chilenos y de ahí fue que los sacamos. Y los chilenos tienen su propia historia, cada uno tiene su propia versión, como pasa en las guerras. Y cuando las guerras son entre hermanos, pues son amargas, porque son guerras de la misma sangre, ¿sí? Son guerras de la misma cuerda, cuña del mismo palo. Son estas guerras. Y la cosa se va a poner bastante complicada, y va a durar un poco de tiempo, y va a generar profundas heridas en la conformación de lo que van a ser estos límites a partir de esta guerra. Entonces, esto se prolonga en una situación indefinida que resulta insostenible. Para unos y para otros. Para los peruanos la resistencia en su país, para los chilenos estar metidos en Lima, a donde en principio no tenían ninguna intención de ir, sino que llegaron por la dinámica de la victoria en el Pacífico sobre la Armada peruana. Entonces, bueno, finalmente van a llegar a un tratado, que es el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón se firma a bordo de un buque estadounidense. Empieza, digamos, ya en esta época, poco a poco, la incidencia de los Estados Unidos en la política del continente, poco a poco. ¿Y qué pasa en el Tratado de Ancón? No imaginan ustedes, Antofagasta queda en Chile. Es en este tratado. Quiere decir que Bolivia pierde toda la región del norte de Antofagasta y la salida al mar. Entonces, esa región norte, que hoy es una región donde hay muchísimos de nuestros compatriotas, mucha gente del Pacífico está ahorita en Antofagasta, ¿sí? Esa región, en el relato, era originalmente de Bolivia y ahora es de Chile a partir de la guerra por el Pacífico. Entonces, de esa manera, Bolivia lo pierde todo, porque pierde la salida al mar. Y es así como Bolivia no sale al mar y Paraguay tampoco. Paraguay con la guerra de la Triple Alianza, porque finalmente Paraguay solamente sale por el río Paraná, pero es que el río Paraná, la mitad lo atraviesa por la Argentina hasta llegar al río de la Plata, él nace en el Paraguay, pero atraviesa toda la Argentina para llegar al río de la Plata. Entonces la salida del Paraguay al mar, a la final depende de lo que Argentina y Uruguay digan en el estuario, que es donde están las dos ciudades, ¿sí? Y Bolivia sí quedó directamente sin mar. Entonces Chile se fue para arriba y cogió todo ese límite, ¿sí? Entonces, de la franjita con la que empezamos el programa, entre el Biobío y el río Aconcagua, ahora nos vamos hasta Antofagasta. Y ahí se establecen los límites con el Perú. Entonces hay una zona, la zona de Arica y Tacna, quedan bajo la administración chilena hasta que se vaya a hacer un referéndum más adelante. Más adelante se va a hacer el referéndum. Tacna queda bajo protectorado y la otra queda en Perú. Y entonces, de esa manera, los yacimientos del salitre van a quedar en manos de los chilenos. Eso hace que Chile se vaya a volver un país minero y que toda la explotación de la minería vaya a darle forma
a la historia chilena a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Van a haber muchísimas compañías explotando lo que va a ser los recursos mineros de Chile. Bolivia queda la más perjudicada a la hora del té. Y fíjese que la guerra finalmente termina siendo contra el Perú, pero la que va a perder los límites originales de su territorio fue Bolivia. Y así quedan estos pueblos definidos a partir de una guerra que deriva en una guerra de guerrillas, lo cual es terriblemente triste, porque esto no fueron acuerdos, sino fueron guerras en las que algunos pueblos salieron más perjudicados y otros salieron vencedores, guerras entre hermanos, guerras entre pueblos cuya constitución fue muy difícil. El nacimiento de la América no fue nada fácil. La definición de los límites tampoco lo fue. Las decisiones históricas acerca de qué tipo de sociedades y de países habríamos de constituir después de la independencia también fue ardua. La América se ha parido duramente, eso es parte del dolor que arrastramos en el continente. Sin embargo, somos hermanos, y sin embargo, tenemos de todas maneras una cultura común gigantesca. Con todo y lo que nos ha pasado, de esto ya hace tiempo, de esto ya hace bastante. Esos países no son los que entonces se enfrentaron, pero esta guerra ocurrió y así se definieron los límites. Y eso le dio un rumbo y no otro. Y la idea es que de todas maneras nos reconozcamos en todo lo que somos y nos parecemos, más allá de las heridas que también hemos tenido en el relato y en la conformación. Bueno, eso para llegar a ser americanos, mucha el agua que va a pasar debajo del puente, muchas y las dificultades que habremos de atravesar. Y como estamos viendo en este relato, la cosa no fue nada fácil al sur. Y es increíble que haya tan poco conocimiento entre nosotros de nuestra propia historia. Pero al sur han pasado todas estas cosas, y al sur se dieron estas batallas para definir los límites de los estados nacionales, y se dieron las guerras civiles en el sur y en el norte para definir las decisiones institucionales y políticas de lo que estos países han sido. Y el tema con el mundo indígena y el tema con el mundo afro también ha sido un tema muy complicado, porque ¿cómo les parece que después de definida la guerra con Perú y los límites y la parte de Antofagasta que quedará ahora a partir de esta parte del relato en Chile, viene la guerra contra los mapuches al sur del Biobío? Entonces, este estado chileno va a hacer una guerra contra los mapuches muy grande por ese resto del territorio, y va a terminar negociando los límites del estrecho de Magallanes con la Argentina. ¿Sí? O sea, ya la negociación última para llegar hasta los extremos del fin del continente, de la Finisterra y todo eso se van a hacer no en guerra, sino en negociaciones con Argentina. Pero los mapuches, que hasta ahora estaban sanos, porque con los españoles no pudieron con los mapuches, así que del Biobío para abajo, al sur del Biobío, eso es territorio mapuche. Ahora, más adelante, va a haber una gran confrontación con el pueblo de los mapuches por todo ese territorio. Y así, de esta manera, se va conformando el Chile que hoy existe. Entonces, queda en la parte norte Antofagasta, ya en el límite con el Perú, que eso ya no es Bolivia. Y después de que terminemos esta vuelta, viene la vuelta con los mapuches por el pedazo que vaya hasta el final del continente. Y así es que se va a conformar esta nación larguísima, como la describimos al comienzo de toda nuestra mirada por los chilenos. Así es que se van a hacer. Entonces ellos no van a tener las guerras civiles, y no las tuvieron. Ellos van a tener guerras con los otros pueblos por la conformación del Estado chileno, tanto al norte como al sur. Al norte con Perú y Bolivia, al sur con los mapuches. Y así ellos van a llegar hasta el extremo
de hasta el Cabo de Hornos y hasta las Magallanes, eso lo vamos a ver después, de cómo se dio este último pedazo y cómo se va a dar la vida de ellos después de estas guerras y con todo el territorio con el que quedaron después de la guerra por el Pacífico. Eso es lo que vamos a ver junto con otros muchísimos procesos de la historia chilena, que es agitadísima, porque después vendrá la historia en el siglo XX y la dictadura y todas las historias que han pasado en el Chile contemporáneo. Entonces, desde los espacios de las guerras fratricidas, de los hermanos, del tema de la explotación del salitre, de las salidas al mar, de la guerra por el Pacífico, de la gran confederación peruano-boliviana, de los límites de los pueblos que después de un pasado colonial tratan de buscar una nueva salida en su historia y que no siempre lo logran hacer de una manera amable y que de una u otra manera transformó sus realidades y definió sus geografías. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.